Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. Con la conferencia titulada Análisis del autogobierno indígena a partir del caso del pueblo Wayuu y su relación con el proyecto de interconexión gasífera de PDVSA, Gas Natural Colombia, tramo Antonio Ricaurte, a cargo de la doctora Olivia Clavijo. Olivia de Jesús Clavijo Ortiz es abogada especializada en pedagogía y docencia universitaria, magíster en Administración Pública de la Escuela de Administración Pública ESAP y magíster internacional en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Es funcionaria pública en la Jurisdicción Especial para la Paz, ha sido docente universitaria, asesora, consultora y representante judicial de pueblos indígenas. Sus temas de interés se han centrado en licencias ambientales, análisis de política pública, la consulta previa, los aportes de las organizaciones sociales de víctimas del conflicto armado y al posconflicto, el autogobierno indígena como forma efectiva del ejercicio de la autonomía en la toma de decisiones en sus territorios. Adelante. Esta ponencia surge de la tesis presentada para optar a mi título de Magíster Internacional en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Esto es un análisis que se hace a partir de fuentes que surgen desde la sociología jurídica y se presenta pues un diálogo entre varias ciencias, ¿no? La ciencia jurídica, la ciencia política, la sociología y la antropología. Todas ellas, digamos que permiten abordar el temario de esta tesis a partir de el desarrollo del concepto de desarrollo sostenible, en especial cuando se habla del medio ambiente, cuando este es un articulador del desarrollo humano y del desarrollo económico. Entonces, hablar del autogobierno para la toma de decisiones es un reto realmente en nuestro país, a pesar de que desde 1991 la Constitución Política de Colombia ha hecho un reconocimiento del pluralismo jurídico de alguna manera, igualmente la pluralidad étnica, la diversidad cultural y la diversidad en todas sus formas. Esto ha sido realmente desarrollado por la Corte Constitucional y este enfoque pues sitúa entonces al pueblo Wayuu como un sujeto colectivo político quien cuenta constitucionalmente con esta facultad de ejercer el autogobierno para tomar todo tipo de decisiones que afecten sus territorios, su vida, su cultura, su proyección y supervivencia. Entonces, pues por tratarse de una facultad política, ¿cierto?, con efectos jurídicos, fue necesario entonces analizar este tema a la luz de los regímenes internacionales, revisando qué existe en Colombia entonces para poder determinar. Entonces, por tratarse de una facultad política con efectos jurídicos, fue necesario analizar el tema a la luz de regímenes internacionales que regulan la consulta previa, libre e informada, y al consentimiento libre, previo e informado, por ser esta la figura con la que cuentan pues los pueblos étnicos en Colombia, y a través de esta los pueblos de alguna manera sienten que se materializa el derecho al autogobierno. Siguiente, por favor. El interés de estudio entonces fue analizar el ejercicio del autogobierno, su efectividad, a partir de un estudio de caso, en el que entonces se ve involucrado el pueblo Wayuu
Y este caso es precisamente el proyecto de interconexión gasífera de PDVSA Gas, sucursal Colombia, llamado tramo Antonio Ricaurte. Yo acá, por acortarlo, lo llamaré Pigar, que está ubicado en el departamento de La Guajira. ¿Podemos seguir, por favor? Gracias. Siguiente diapositiva. Gracias. Y bueno, es un tema que recoge y aborda de alguna manera mi propio actuar dentro de ese proceso. Por eso, para el desarrollo de esta tesis, utilicé una metodología bueno, que gracias al desarrollo que ha venido haciendo, o mejor los aportes que ha venido haciendo la sociología jurídica al conocimiento, a la academia y a la ciencia, se han venido introduciendo nuevas metodologías de investigación, entre ellas este tipo de metodologías que validan el involucramiento del sujeto investigador en su propia investigación. Entonces, para el desarrollo de esta investigación, yo utilicé una metodología que se conoce como investigación colaborativa activista, que se fundamenta en las experiencias de litigio en materia de derechos humanos, en las cuales quienes investigan se involucran en procura de su defensa, tomándolo como estudio de caso a través del lente de su propia experiencia. Siendo esta entonces una forma de validación de la realidad que a su vez se documenta de manera científica. En este caso, ocurrió lo contrario. Yo como investigadora hago una narración de lo ocurrido en el caso en el que estuve involucrada con autoridades tradicionales wayú, con quienes estuve a cargo de la representación judicial de este caso, y a partir de esos resultados obtenidos, recogí los elementos que permitieron realizar el análisis. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para poder hacer este análisis, partí de una afirmación, y es que la consulta previa, libre e informada, tal cual como está regulada en Colombia, es inefectiva para garantizar a los pueblos indígenas la posibilidad de actuar con autonomía, participación y respeto en la toma de sus decisiones para la gestión de sus territorios, vida, cultura, proyección y pervivencia. Lo cual sitúa al autogobierno en un espectro más amplio de impacto en la medida en que se erige entre normas y arenas en los que los pueblos indígenas pueden moverse con mayor autonomía. Siguiente, por favor. La pregunta que planteé para desarrollar esta tesis fue: ¿cuáles son los límites del derecho a la consulta previa, libre e informada para garantizar al pueblo wayú el control sobre su territorio y qué posibilidades se activan en el planteamiento del autogobierno? Siguiente, por favor. Entonces, para esta intervención, voy a desarrollarla en 3 secciones temáticas. En el primero les contaré un poco la descripción del proyecto de interconexión gasífera de PDVSA Gas, sucursal Colombia, tramo Antonio Ricaurte. Luego haré digamos, como contarles un poco cuál fue el análisis que se hizo de la figura de la consulta previa, libre e informada, y cuál es su diferenciación con el consentimiento libre, previo e informado, y cuáles son esas implicaciones que estas dos figuras o derechos traen para, digamos, en cuanto a la adopción del convenio 169 y a su vez al cumplimiento del Estado colombiano como sujeto internacional, digamos, obligado de derecho. Y la tercera sección será entonces el análisis del autogobierno como forma efectiva de ejercer la libre determinación del pueblo wayú, explicada desde su sistema normativo propio. Siguiente, por favor. Vale, entonces, digamos aquí a mano derecha ustedes pueden ver un mapa que muestra qué es el proyecto de interconexión gasífera,
de PDVSA. Este es un proyecto que realmente fue ideado a partir del de un proyecto conocido como el Anillo Energético Sudamericano. Esto fue propuesto por Chile en el año 2000 como un desafío para la integración energética del Cono Sur. En ese entonces, lo que se proponía era satisfacer las necesidades de gas natural y producción de energía a los países del Cono Sur que carecían de estos recursos, especialmente Chile, Brasil y Uruguay, por parte de aquellos que contaban con grandes reservas, que eran Argentina, Perú, Bolivia, que estaba en ese entonces por concretar. Todo lo anterior desde una iniciativa privada promovida por los distintos estados sudamericanos. Podemos seguir, por favor. Y el cual finalmente, ya cuando el presidente Chávez llega a la presidencia y Venezuela queda a cargo de liderar las políticas en materia de petróleo a nivel de Sudamérica y mundial, fue impulsado entonces como parte de los planes estratégicos de la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA, este proyecto en el cual pues se pretendía transportar petróleo desde Venezuela hacia los países de Sudamérica, especialmente con sus socios y aliados políticos en ese momento, Argentina, Uruguay y Paraguay, tal como consta en los convenios de cooperación firmados por Venezuela en el marco de Petrosur y que se recoge entonces en el Plan Semilla, que va del año 2005 al 2030. Siguiente. Entonces el proyecto atraviesa el poliducto, atraviesa el departamento de La Guajira, desde la frontera de Colombia, allí tienen un mapa a mano derecha, allí está el departamento de La Guajira, en la parte inferior derecha está, digamos, se puede visibilizar el mapa de Colombia, y podemos ver entonces de qué va y cómo puede mostrarse pues este proyecto. Entonces esto va desde la frontera de Colombia con Venezuela hasta Ballenas en el Mar Caribe. Tiene una capacidad de 500 millones de pies cúbicos por día, esto es lo que transportaba, con una inversión en su construcción por parte de Petróleos de Venezuela de 335 millones de dólares. El poliducto tiene un diámetro de 26 pulgadas y cruza 89.03 kilómetros del territorio ancestral guayú, y tiene una zona de influencia en territorios afrodescendientes sin reconocimiento oficial. Siguiente. En este mapa, en el que ven a mano derecha, se muestra entonces digamos como el polígono donde efectivamente está ubicado el poliducto. Cuando se construyó este poliducto, se intervino entonces en ese sector todo lo que se conoce como el resguardo de la Alta y Media Guajira, un resguardo que fue reconocido por el gobierno colombiano desde 1984, involucra a los municipios de Maicao y Manaure. Todo este territorio, pues como bien lo saben, es territorio ancestral, tiene la connotación de propiedad colectiva, por lo tanto es imprescriptible, inembargable, inalienable, y esto a su vez sitúa a los propietarios colectivos, que es el pueblo guayú, digamos en una esfera o mejor en una posición de autoridad. Sin embargo, este proyecto inició su construcción en el año 2006 y pues actualmente no está operando, pero se encuentra en proceso de renegociación de los términos contractuales que se hicieron en ese entonces con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y pues actualmente se está reactivando con el presidente actual y el gobierno venezolano. Bien, podemos seguir, gracias. Para entrar entonces en operación el gasoducto, necesito, digamos, entrando un poco en el contexto de lo que fue el proceso jurídico. ¿Qué ocurrió? En el año 2006, cuando ellos empiezan a realizar operaciones en el territorio, al mismo tiempo en el que se iban gestionando documentalmente los permisos y licencias, el Ministerio de Vivienda, para otorgar la licencia ambiental, encuentra que no se había surtido
la consulta previa con las comunidades y pueblos indígenas y hace una solicitud de suspensión del proceso y ordena entonces al Ministerio del Interior acompañar al Ministerio de Minas para la realización de la consulta previa y en ese momento a PDVSA. Esta consulta entonces se lleva a cabo en 10 días con 62 comunidades indígenas y sin embargo pasados 3 años después de muchos, digamos como muchas molestias, muchas afectaciones y demás, muchas comunidades fueron poco a poco contactando abogados que medianamente conocían la figura y también un poco el tema del licenciamiento y se fueron haciendo demandas, digamos, constitucionales para pedirle a la empresa que cumpliera con, digamos, con esta obligación. Entonces, en el caso puntual que estoy analizando, que es el caso que representé, tuvimos a cargo la representación de 87 comunidades y autoridades guayú, asentadas en el trayecto del poliducto. Acudimos a una acción de tutela, la cual fue tramitada en 2 instancias, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira y ante la sección segunda del Consejo de Estado. Bueno, yo quiero como recordar un poco, porque es importante para el análisis del caso, que la tutela fue creada como un mecanismo ciudadano de protección judicial de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, que tienen unas características particulares, y es que en primer lugar es subsidiaria, quiere decir que si no se dispone de otra acción o de otra medida que pueda amparar el derecho, pues se puede utilizar. Es inmediata porque mitiga un daño o lo evita por cuanto está ocurriendo en ese momento o es inminente que ocurra. Es informal, es decir, que no requiere formalidades de técnicas jurídicas ni tampoco de abogados para su representación. Es específica, es decir, que solo ampara derechos fundamentales, es eficaz por cuanto es una garantía, es preferente porque pues, también tiene unos plazos de decisión muy cortos y apremiantes, y es sumaria, quiere decir que tiene un breve procedimiento. Seguimos, por favor. Entonces, ¿la tutela qué pedía? La tutela pedía el cese de la vulneración de los derechos fundamentales a la consulta previa, consecuente al reconocimiento de su existencia como grupo indígena, a la participación, a la búsqueda del consentimiento previo, libre e informado, y al derecho a compartir los beneficios del proyecto, el derecho a la igualdad, a la vida y demás derechos conexos reconocidos en la Constitución Política, en el Convenio 169 de la OIT, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y demás normas internacionales complementarias y concordantes que forman el bloque de constitucionalidad conforme lo ordena el artículo 93 de la Constitución Política. Siguiente. Entonces, el resultado de esta acción constitucional fue la negación del derecho a la consulta previa y a cualquier modo de participación, puesto que los juzgadores consideraron necesaria la acreditación de la afectación directa causada por el proyecto, y por no precisarse en el documento la ubicación geográfica con respecto al gasoducto y al área de influencia. Primera cosa, la acreditación de la afectación directa es un término técnico que ni siquiera en el plan de manejo ambiental que presentó la empresa estaba determinada la afectación directa. Y tampoco en la licencia ambiental y tampoco en los documentos previos a la licencia ambiental se establecía por parte del proyecto ni por parte del gobierno el área de influencia. Es decir, que se revirtió a los tutelantes una solicitud técnicamente imposible de probar para poder justificar la negativa de la participación en cuanto a lo que tiene que ver con la decisión y ocupación de un proyecto de esta magnitud en un territorio ancestral que tiene permanente tránsito
y activo tránsito de las comunidades guayú. Vale, entonces a pesar de ello, pues el juez decidió amparar, sí, la protección de los derechos a la vida, la protección a la seguridad personal y a la integridad del territorio ancestral, dado que en ocasiones anteriores, y se probó en el expediente, que se habían hecho atentados contra el gasoducto y que la magnitud de la explosión pues era bastante fuerte, a pesar de que después descubrimos de que se trataba de pruebas técnicas de la misma empresa. Entonces, en ese sentido, el juez dice que únicamente 17 de las comunidades demandantes que hicieron parte de esa consulta inicial, o sea, de esas 62 comunidades, podían ser sujetos amparados por esta protección de derechos a la vida, a la seguridad personal y a la integridad del territorio ancestral. E hizo a su vez extensivo el fallo a las comunidades que estaban en ese grupo de 62 comunidades. Excluyó al resto de las demandantes sin argumentar que estas comunidades no estaban en el territorio o no se encontraban cerca o no podían siquiera tener en riesgo su derecho a la vida, su derecho a la seguridad y su derecho a la integridad. Siguiente, por favor. Vale, entonces con este amparo de derechos, el juez impuso una obligación, sí, a los ministerios del Interior, al Ministerio de Ambiente, en ese entonces Vivienda y Desarrollo Territorial, y a la empresa PDVSA Gas Sucursal Colombia, para que ellos tres elaboraran un sistema de protección que respondiera a una evaluación y a un diagnóstico sobre las comunidades para prevenir la posible ocurrencia de ataques terroristas y el riesgo por el tránsito indiscriminado y espontáneo de personas y de animales por encima del gasoducto. Además, se buscaba impedir fraccionar el territorio ancestral. En suma, este sistema de protección y sus insumos fueron elaborados y construidos, omitiendo nuevamente la participación de las comunidades amparadas. Vale, ahora vamos a entrar al derecho y al análisis del derecho de la consulta previa, libre e informada, a su diferenciación con el consentimiento libre e informado. Entonces, lo primero que vale la pena decir es que la consulta en Colombia tiene limitaciones que se pueden encontrar en su efectividad. Primero, no es suficiente para garantizar a los guayús su autonomía en la toma de decisiones sobre el uso de su territorio. Su legitimidad está supeditada a la declaración del Ministerio del Interior o del Gobierno Nacional, en este caso específicamente. En ese momento, en el 2006, se requería que el Ministerio del Interior diese un certificado de existencia de comunidades étnicas en el territorio en el cual el proyecto se iba a montar o a desarrollar. Y actualmente ya no se emite esta certificación, pues digamos por una lucha fuerte que ha hecho el movimiento indígena en Colombia, para evitar que sea el gobierno nacional quien certifique su existencia. Sin embargo, lo que se ideó muy estratégicamente fue hacer una reforma estructural y funcional del ministerio, y lo que hoy opera para poder entregar, digamos, o permitir, sí, permitir que el ministerio el ANLA, en este momento ya no es el Ministerio de Ambiente, el ANLA pueda otorgar licencias sin mayor inconveniente, es que el Ministerio del Interior emita un concepto de procedencia. ¿Lo que quiere decir? Pues es un poco lo mismo del certificado, pero en este concepto deberá el ministerio pues decir si efectivamente en ese proyecto procede o no la consulta previa. Es decir, que va a estar supeditado la garantía del derecho fundamental a la consulta a que el Ministerio del Interior decida si procede o no esta consulta. Esto, pues por ende, anula el ejercicio del autogobierno, también anula la libre determinación del pueblo étnico, porque si antes había una orden específica por parte de la Corte Constitucional en sus desarrollos previos e iniciales de la consulta, en el que ordenaba que la empresa, si a su paso encontraba a las comunidades, tenía la obligación de realizar la consulta.
En este momento, si el ministerio ha emitido el concepto de no procedencia de la consulta, pues ya es un documento que jurídicamente ampara a la empresa para no tener que realizar la consulta. Y efectivamente, esto fue lo que ocurrió en este caso de estudio, en el cual, y podemos verlo en recortes de periódico, pues por el corto tiempo que tuve no pude sacarlos para mostrarlo, pero efectivamente en ese momento PDVSA exigía al gobierno colombiano su seguridad jurídica, por cuanto el gobierno garantizó que con esas 62 comunidades con las cuales había hecho consulta previa era suficiente para no tener que hacer más consultas. Entonces lo que encontramos acá, siguiente por favor. Siguiente. Gracias. Entonces lo que encontramos acá es que la consulta previa es una obligación que la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto?, impuso a los estados que ratifican el convenio 169 de la OIT, que fue firmado en 1989, y que para este caso puntual en el cual estamos hablando de proyectos de explotación de recursos, es aplicable el artículo 15, y este artículo establece que los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida. Y antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o de explotación de los recursos existentes en sus tierras, debe realizarse la consulta. Y en el siguiente literal dice el artículo 15 que la comunidad o el pueblo junto con la empresa podrán determinar la posibilidad de compartir beneficios si hay lugar a ello. Es decir, que por tratarse de la explotación de recursos naturales, que efectivamente es una dedicación económica, pues efectivamente los pueblos tienen derecho a recibir beneficios sobre ello. Es decir, que no solamente se está hablando de lo que usualmente se hace en Colombia, que es tener un acta en la cual se firma y se pone en dos cuadritos, en uno se pone compensación, en otro se pone desarrollo social, o sí, digamos como el concepto de que se está haciendo un aporte para el desarrollo social del territorio, y ponen a escoger, así como cuando uno tiene al hijo y le dice un poco como, bueno, tienes para escoger entre este carro o este valor. Entonces así funciona la consulta previa en Colombia. Seguimos, por favor. Entonces, esta figura, este derecho fundamental, fue y ha sido puesto en debate por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas ante las instancias internacionales. De las principales críticas a este derecho, y en ese sentido ellos seguían reiterando que la consulta previa estaba sirviendo de limitación al principio de autodeterminación de los pueblos. Y en estas instancias, donde recurrentemente se manifestaron su inconformidad al no poder, tener un consentimiento sobre ello, lograron la Declaración para Pueblos Indígenas, la Declaración de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas, en la cual se reconoce el consentimiento previo, libre e informado. Seguimos, por favor. Y esto, pues entonces nos permite situarnos en dos de las interpretaciones que priman con respecto a la consulta previa. Una de ellas es la que legitima a los gobiernos para imponer los procedimientos y las formas de interpretación sobre la aplicación de la consulta previa, libre e informada como un simple medio de información sobre las medidas y los proyectos. Y la otra postura es aquella en la que se atiende al principio de autodeterminación, en esta visión en la cual se considera una violación directa el hecho de desconocer la autonomía de los pueblos a decidir o a vetar el proyecto cuando dimensionen los impactos negativos que estos proyectos pueden tener en su vida. Siguiente, por favor. Entonces los pueblos indígenas han insistido en que la consulta previa, libre e informada no es un simple trámite, o mejor, el consentimiento previo, libre e informado no es un simple trámite informativo,
sino que en aras de ejercer su derecho a la autodeterminación, ellos tienen la facultad de expresar su consentimiento. Traducido entonces este consentimiento en el derecho al veto. De ser así, entonces, no se trata de informar, sino de consentir el desarrollo o no de proyectos extractivos en sus territorios. Ahora entremos a analizar el autogobierno como forma efectiva para hacer la libre determinación, para ejercer la libre determinación del pueblo wayuu, explicada desde su sistema normativo propio, para poder determinar si efectivamente el pueblo wayuu tenía o no la posibilidad de ejercer el autogobierno, pues era necesario revisar esas figuras dentro de su sistema normativo, dado que la Constitución política así lo permite. Entonces encontramos que el sistema normativo wayuu es un conjunto de principios, procedimientos y ritos que regulan o guían la conducta espiritual y social de los miembros de la etnia wayuu. Siguiente, por favor. En esta se reconoce por la suma y aplicación de 5 elementos, ¿sí? La lengua materna, la espiritualidad, la organización social, el territorio y la economía tradicional. Ellos son interdependientes y si hace falta alguno de estos, se pone en riesgo la existencia de los demás y con ello se pone en riesgo el sistema normativo propio. Siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo con el sistema normativo wayuu, son 3 las autoridades que se encuentran, digamos, en su conformación política y social, y para la toma de decisiones, esto es el Alaulayú, el Puchipuy y las Outsu. ¿Ellas quiénes son? O ellos quiénes son? Son los miembros de, digamos, ellos, junto con todos los miembros de la comunidad, deben decidir este sistema, deben tomar decisiones, perdón. Y es un sistema que funciona en los clanes matrilineales o irruku. Estos clanes que son los territorios de donde viene específicamente el clan materno, ¿sí? ¿Y por qué es el clan materno? Pues el nombre en su lengua propia lo traduce y es Ei, que quiere decir madre, y Ruku, que significa lo que la madre lleva dentro, lo esencial, la carne y la sangre. Y esto es lo que constituye el mundo wayuu, y para el wayuu el mundo es un mundo material, no es un mundo abstracto o imaginario, es un mundo realmente material y por eso sus formas de relacionamiento tienden a ser materiales. Siguiente, por favor. Vale, entonces las autoridades, como les decía, el Alaulayú, que es el mismo jefe de familia, siempre va a ser un hombre, el mayor en línea materna, y este tiene la legitimidad de llevar la voz por el clan o la familia. Está la siguiente autoridad, que es la autoridad espiritual o la Utsu. Siempre son mujeres que se preparan espiritualmente para orientar la toma de decisiones mediante la interpretación de los sueños y mediante rituales que los armonizan con sus principios de vida. Finalmente están las autoridades morales o los Puchipuy, que también son hombres que tienen a su cargo mantener los principios de armonía, equilibrio, reciprocidad e integralidad del que nace en el mundo wayuu. Por su parte, el Puchipuy, o también conocido como el palabrero, tiene una misión y es integrar a todas estas autoridades, siguiente por favor, y lograr un equilibrio para cumplir pues con su misión, que es mediar en la resolución de conflictos, para restablecer la armonía entre las familias y el orden social, aplicando la herramienta de la compensación. La compensación en el mundo wayuu es una forma de reciprocidad en una relación quebrantada por un daño que ha sido ocasionado por la actuación de un sujeto que hace parte de un Eiru. Es decir, que la compensación siempre en el mundo wayuu será material. Siguiente, por favor. Ya vamos a llegar a nuestro fin. Y digamos que como reflexiones finales de esta intervención, quiero dejar un poco la inquietud, y es que, bueno, en primer lugar, las decisiones gubernamentales deben de ser tomadas y no, digamos, deben de ser no solo construidas desde las necesidades de los pueblos,
que muchas veces están sobrediagnosticadas, sino también llevadas a la práctica con la cooperación y coordinación entre los gobiernos, el nacional, el departamental o municipal, y los gobiernos de los pueblos indígenas. Esto debe hacerse en un trato real entre pares, porque estamos hablando de un diálogo de autoridad a autoridad, para que se establezcan diálogos e interacciones equitativas y justas. La otra reflexión que les quiero dejar es un poco pues proponer el autogobierno como una forma efectiva del derecho a la libre determinación en Colombia. Este derecho pues cuenta con un establecimiento directo desde la Constitución, con una identificación plena de todas las instituciones necesarias para materializarlo, y como lo vimos en este caso, los pueblos indígenas cuentan con esas herramientas en sus propios sistemas con los cuales funcionan hace milenios, hace cientos de años. Siguiente, por favor. Y bueno, por otro lado, los pueblos indígenas y sus territorios hacen parte de la República Unitaria de Colombia, que se define como descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Y bajo esta concepción sería muy interesante que se dé mejor el sentido al enfoque de desarrollo sostenible en materia del autogobierno indígena, dado que desde este enfoque precisamente podría lograrse un verdadero desarrollo humano a escala económica por parte de las comunidades, porque digamos que dentro de sus territorios, o mejor en sus territorios, tienen recursos naturales que permiten la riqueza de otros estados, pero el territorio de donde sale esa riqueza pues está empobrecido. Y por último, la última reflexión que les quiero dejar hoy es un poco que la aplicación del autogobierno indígena, entonces, por ser un reto, combina a armonizar no solo las funciones gubernamentales, sino también la legislación nacional, que debe de estar en coherencia entre los desarrollos normativos que existen en materia ambiental y de desarrollo económico con el tema indígena. Listo, hasta aquí, muchas gracias.